La historia de Jesús. Jesucristo fue un hombre judío, rabino, nacido hace 2000 años, alrededor del año 4 a.C., en la región de Palestina. Según la Biblia, Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Cientos de años antes de su nacimiento, se registraron profecías acerca de su llegada. María, una joven virgen, fue visitada por el ángel Gabriel durante su año de compromiso. El ángel anunció que María tendría un hijo, concebido por el Espíritu Santo, que sería el Mesías y se llamaría Jesús. José, que estaba comprometido con María, tuvo dificultades para creer en lo sucedido y pensó incluso en anular el matrimonio. Pero fue visitado por un ángel en un sueño, quien confirmó el milagro. ¿El nacimiento y primeros años de Jesús? El Imperio Romano realizó un censo en toda la región, lo que obligó a José y María a regresar a su ciudad natal. Jesús nació en Belén, en un establo. José y María recibieron la visita de pastores y magos del Oriente, que habían venido a visitar al rey de los judíos, como las escrituras sagradas habían prometido. El rey Herodes, que era el gobernador romano de Judea, se enteró de la profecía que anunciaba el nacimiento del nuevo rey de los judíos. Temiendo la popularidad de esta profecía y un posible levantamiento rebelde contra su gobierno, Herodes ordenó que se mataran todos los niños menores de 2 años. Al enterarse de que Herodes pretendía matar a Jesús, la pareja huyó a Egipto, donde vivieron hasta la muerte de Herodes. Cuando esto ocurrió, regresaron a Nazaret, en la región de Galilea, donde Jesús creció y vivió hasta el inicio de su ministerio. Cuando, aún adolescente, visitó con sus padres la ciudad de Jerusalén, dejó a los maestros de la ley boquiabiertos con la profundidad de su conocimiento de las escrituras sagradas. Jesús era judío, de etnia y nacionalidad judía. Aprendió el oficio de su padre, la carpintería. Jesús tuvo hermanos y hermanas, y vivió con sus padres hasta los 30 años. Jesús no se casó ni tuvo hijos. Muchos se preguntan si Jesús era negro o blanco. Jesús habría tenido rasgos comunes de las personas del Medio Oriente: piel morena, cabello corto y barba. La Biblia dice únicamente que Jesús era un hombre de apariencia simple, como ya habían revelado las profecías. ¿El bautismo y el inicio del ministerio? El bautismo de Jesús marca el inicio de su ministerio. Después de ser bautizado en las aguas por Juan Bautista, quien era su primo y un profeta que había anunciado su llegada, Jesús tuvo un encuentro con Dios Padre y el Espíritu Santo, y luego fue llevado al desierto. En el desierto, Jesús pasó por una experiencia extrema, dedicándose al ayuno y a la oración durante 40 días, siendo probado por el diablo en su conocimiento de la ley y en su dedicación. El segundo paso en el inicio de su ministerio fue la elección de sus discípulos. Jesús eligió cuidadosamente a aquellos que serían sus seguidores más cercanos, llamados apóstoles, permitiendo que una multitud los siguiera y escuchara. A orillas del mar de Galilea, Jesús llamó a los 12 discípulos a quienes también designó como apóstoles. ¿Los milagros de Jesús? En 3 años de ministerio profético, enseñando y predicando el reino de Dios, Jesús realizó milagros y maravillas por donde pasó. El primer milagro de Jesús fue en una boda. Según el pasaje en el Evangelio de Juan, Jesús transformó el agua en vino. Jesús realizó muchos otros milagros. En la Biblia se registran 37 milagros. Entre ellos están la multiplicación de los panes y los peces, caminar sobre las aguas, numerosas curas de paralíticos, ciegos y sordos, y la resurrección de al menos 3 personas. Además de los milagros, Jesús enseñó y predicó al pueblo. Jesús exhortaba y explicaba temas complejos a través de parábolas. En total, hay 44 parábolas de Jesús en el Nuevo Testamento. ¿La crucifixión y muerte de Jesús? Con cada milagro, Jesús atraía a una multitud aún mayor. Esto incomodaba a los religiosos de la época, quienes comenzaron a conspirar contra su vida. Judas Iscariote, uno de los discípulos de Jesús, se ofreció a los fariseos para entregar a Jesús a cambio de dinero, 30 piezas de plata. En la última cena, Jesús anunció a los discípulos que sería traicionado y muerto. A pesar de su tristeza, pero consciente de su propósito, celebró la Pascua. Angustiado, Jesús fue al monte de los Olivos para orar. En el lugar llamado Getsemaní, Judas Iscariote entregó a Jesús a las autoridades. Poco después de traicionarlo, Judas se quitó la vida.
En ese mismo lugar, Jesús realizó su último milagro antes de ser crucificado. Jesús restauró la oreja del siervo del sumo sacerdote que había sido cortada por Pedro, su discípulo. Jesús fue juzgado en el Sanedrín por los sacerdotes, quienes luego lo entregaron a las autoridades romanas. Pilato no encontraba razones para condenarlo, pero el pueblo prefirió liberar a Barrabás y crucificar a Jesús, algo que hicieron con grandes gritos. Jesús fue torturado y humillado. En un monte llamado Gólgota, donde se ejecutaba a los criminales, fue crucificado. Antes de su último aliento, Jesús exclamó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?", y fue ridiculizado por los guardias romanos. Jesucristo murió entre los 34 y 39 años de edad. El cuerpo de Jesús fue colocado en un sepulcro sellado con guardias, para que no fuera violado. La resurrección de Jesús. 3 días después de la crucifixión, Jesucristo resucitó. Algunas de las mujeres que acompañaron su ministerio y aprendieron de sus enseñanzas fueron a visitar su tumba, pero fueron sorprendidas por 2 ángeles que les dijeron que Jesús ya no estaba allí. Jesucristo fue un hombre judío, rabino, nacido hace 2000 años, alrededor del año 4 a.C., en la región de Palestina. Según la Biblia, Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Cientos de años antes de su nacimiento, se registraron profecías acerca de su llegada. ¿El regreso de Jesús? Jesús volverá, la Biblia lo registra. La hora y el día nadie lo sabe, solo el Padre. Por eso, es necesario permanecer firmes en su palabra, pues en el momento debido el pastor recogerá a sus ovejas. Jesús vendrá en gloria para juzgar a la humanidad y establecer la justicia plena. Aquellos que acepten a Jesús serán salvos, recibirán vida eterna y vivirán con Él para siempre. ¿Las principales enseñanzas de Jesucristo? Como maestro conocedor de la ley, Jesús tiene muchas enseñanzas destacadas. Los 4 libros bíblicos llamados Evangelios se dedican a contar su historia y sus enseñanzas, generalmente intercalando estos 2 momentos. El discurso más famoso de Jesús es el Sermón del Monte. En este sermón están varias de sus más famosas enseñanzas, tales como dar la otra mejilla, en lugar de vengarse; andar la otra milla, cuando te obliguen a caminar una; la oración del Padre Nuestro. Quien odia al prójimo ya es culpable de asesinato. Mirar con deseo a una mujer ya es adulterio. Amar al prójimo y orar por quienes te persiguen. Ayudar, orar y ayunar sin buscar visibilidad. La síntesis de su enseñanza, sin embargo, está en la interpretación que hace de la ley, declarando que los mayores mandamientos son amar a Dios sobre todas las cosas, y al prójimo como a uno mismo. En otro momento, añade también el mandamiento: ámense unos a otros como yo los he amado, Juan 3:12. ¿El legado de Jesucristo? Jesús fue más que un maestro, un revolucionario o un fundador de religión. La vida de este hombre es ejemplar e inspiradora. Dedicó toda su vida al entendimiento de la Biblia hebraica, trajo una enseñanza renovada sobre Dios y acogió a todos los necesitados a su alrededor. La Biblia lo declara como el Hijo de Dios, igual a Dios, que se encarnó en forma humana para morir la muerte de los hombres. De esta forma, hizo que el camino hacia la vida eterna fuera accesible para todos. Jesús fue un hombre perfecto que fue sacrificado. Dios lo resucitó de entre los muertos y lo colocó en la más alta posición de la realidad. Es el mediador entre Dios y los hombres y la cabeza de la Iglesia cristiana. ¿Entendiendo el contexto de la vida de Jesús? Jesús creció en Nazaret, un pequeño pueblo en la cima de una colina. Él, como todo judío de su época, fue enseñado por un maestro comunitario, generalmente en la sinagoga. Esta educación consistía en el conocimiento de la ley, los libros de Moisés, las poesías y los profetas, con un gran énfasis en la historia de Israel. Además, y de manera adicional, estos maestros también podían enseñar a leer, escribir y hacer cálculos. De esta manera, la educación básica judía formaba a la comunidad en sus raíces históricas e intelectuales, al mismo tiempo que proporcionaba la capacitación técnica mínima. La familia tenía una gran importancia en la educación, ya que el interés de los padres por la ley se reflejaba en el interés del hijo por la ley. No sería erróneo suponer que los padres de Jesús buscaron educarlo de la mejor manera en el conocimiento de las Escrituras, hasta el punto de que, a los 12 años de edad,
Jesús debatió a un nivel alto con los eruditos del templo, Lucas 2, 41, 52. Resumidamente, Jesús fue un gran éxito de la educación básica judía por haber comprendido bien las escrituras judías y haber desarrollado su propia enseñanza de manera que clarificara la Biblia hebraica y la expandiera. Fue un éxito especial porque no realizó una educación superior con maestros fariseos, pero aún así logró debatir a un nivel alto con ellos durante su ministerio. Su vida, desde la infancia hasta alrededor de los 30 años, puede resumirse en estas actividades: estudio y trabajo. Esto era, sin duda, el mínimo de actividad que un judío devoto tendría. El ministerio de Jesús consiste en su actividad pública, desde el inicio, cuando tenía alrededor de 30 años, hasta su muerte, alrededor de los 33 años. Todo el ministerio de Jesús está marcado por 3 actividades principales: enseñanza/predicación, curas y exorcismos. Sus enseñanzas se dieron a través de grandes conferencias temáticas, interpretación de la ley y parábolas. Diversos grupos escuchaban su enseñanza: la multitud, los maestros de la ley, por último, sus discípulos. El método de enseñanza variaba según el grupo. El relato de sus curas y exorcismos varía de más a menos detallado. Jesús realizaba curas milagrosas de diversas enfermedades, principalmente enfermedades con estigmas sociales. Además, su exorcismo también era milagroso y tenía aspectos sociales, ya que esas personas eran excluidas y odiadas. Además de estas 3 actividades principales, también podemos destacar que Jesús realizó milagros diversos, como relacionados con la naturaleza, y, la acción más sencilla de todas, estuvo junto a los marginados. Sus principales rivales eran los fariseos y maestros de la ley, personas que eran los líderes religiosos de la época. Jesús demostró que sus enseñanzas estaban equivocadas y que la práctica de ellas era hipócrita, lo que llevó a diversas conspiraciones para matarlo. Jesús causó mucho alboroto, recibió odio de sus adversarios religiosos y estaba siendo observado por el Estado romano. Una conspiración lo llevó a ser arrestado y condenado, gracias a la famosa traición de Judas, uno de sus apóstoles. Recibió la pena más cruel del Imperio Romano, la muerte por crucifixión. Esto porque es una muerte muy lenta y torturante. Jesús fue forzado a cargar su cruz sin ayuda, siendo flagelado hasta el lugar de su muerte. La existencia del hombre Jesús prácticamente no es cuestionada por los historiadores, pero la gran cuestión que gira alrededor de su vida es su resurrección. La Biblia afirma que Jesús resucitó, porque fue un hombre perfecto, y su muerte fue el pago de la deuda de todas las personas ante Dios. Jesús fue el sacrificio en favor de las personas imperfectas, haciendo que toda la humanidad, mediante la fe en Él, sea aceptada por Dios.